Un carismático líder descalzo convenció a los bancos de inversión más poderosos de Wall Street de que alquilar mesas de escritorio compartidas no era un negocio inmobiliario tradicional, sino una revolución espiritual capaz de elevar la conciencia del mundo entero, logrando que una simple empresa de subarriendo de oficinas llegara a estar valorada en la astronómica cifra de 47.000 millones de dólares. Hoy vamos a destapar el asombroso colapso de WeWork y la vertiginosa caída de su mesiánico fundador, Adam Neumann, en uno de los episodios más desastrosos y vergonzosos de la historia de los negocios contemporáneos. Lo que está en juego en este relato no es únicamente la pérdida multimillonaria de los mayores fondos de inversión del planeta, sino la disección detallada de una era de histeria corporativa donde el carisma personal y las promesas místicas de comunidad cotizaron muy por encima de la rentabilidad financiera real. Te hicieron creer que el futuro del trabajo consistía en oficinas llenas de neons, cerveza gratis y un sentido de pertenencia utópico. Pero la dura realidad demostró que detrás de esa fachada festiva se ocultaba un esquema piramidal de deuda que enriqueció a unos pocos mientras arrastraba a miles de empleados al desempleo absoluto. Para entender el origen de esta colosal ilusión, debemos viajar a la ciudad de Nueva York tras la crisis financiera del año 2008, cuando el mercado de alquileres de oficinas comerciales estaba completamente hundido y miles de jóvenes profesionales independientes buscaban un espacio donde reconstruir sus carreras. Adam Neumann, un inmigrante israelí con una ambición desmedida y un magnetismo personal innegable, se asoció con el arquitecto Miguel M. Zelkerbey para crear un concepto de oficina compartida que no se limitara a ofrecer un escritorio y una conexión a Internet, sino que vendiera una identidad y un estilo de vida aspiracional. Neumann entendió rápidamente que los inversores tradicionales de Wall Street no pondrían millones sobre la mesa por una inmobiliaria común, por lo que decidió empaquetar WeWork como una compañía tecnológica de vanguardia cuya misión principal no era alquilar metros cuadrados, sino cambiar el ecosistema humano. Con una narrativa cuidadosamente diseñada, Neumann comenzó a presentarse ante el mundo no como un director ejecutivo tradicional, sino como un mesías del capitalismo moderno que caminaba descalzo por la oficina y prometía erradicar la soledad de la sociedad actual mediante el diseño de espacios compartidos. La empresa creció a una velocidad vertiginosa, abriendo sedes en las principales capitales del mundo y firmando contratos de arrendamiento a larguísimo plazo que comprometían miles de millones de dólares, confiando ciegamente en que el flujo constante de nuevos miembros independientes sostendría la estructura indefinidamente. Sin embargo, la compañía perdía dinero a un ritmo alarmante por cada nueva oficina que inauguraba, una realidad matemática que Neumann maquillaba sistemáticamente ante la junta directiva mediante discursos inspiracionales sobre el valor intangible de la marca y la lealtad de la comunidad. El verdadero punto de inflexión y la entrada de WeWork en la órbita de las valoraciones de fantasía ocurrió cuando Neumann conoció a Masayoshi Son, el multimillonario fundador del gigante japonés SoftBank y gestor del mayor fondo de inversión tecnológica de la historia. En una reunión que duró apenas 12 minutos en la sede de la compañía en Nueva York, Son quedó tan fascinado por la energía desbordante y la visión cósmica de Neumann que decidió invertir miles de millones de dólares de forma inmediata, dándole un consejo que sellaría el destino de la empresa. Neumann no estaba siendo lo suficientemente loco. Con el respaldo ilimitado de SoftBank, WeWork abandonó cualquier atisbo de prudencia financiera y se lanzó a una carrera desenfrenada de expansión global, devorando competidores, comprando propiedades de lujo y gastando sumas ridículas en marketing y fiestas corporativas de 3 días de duración. Pero lo que se descubriría después revelaría una verdad incómoda que haría tambalear el mito del visionario tecnológico. Con las arcas de la compañía desbordando de dinero japonés, la conducta de Adam Neumann y su círculo íntimo comenzó a cruzar la línea de la excentricidad para adentrarse en el terreno del abuso corporativo y el conflicto de intereses descarado. Neumann comenzó a comprar edificios comerciales a título personal para luego alquilárselos a su propia empresa, WeWork, cobrando millones en rentas de forma directa y asegurando su fortuna personal con el dinero que los inversores destinaban al crecimiento de la compañía. Al mismo tiempo, su esposa Rebecca Neumann fue nombrada directora de marca y fundadora de WeGrow, una división escolar ultra exclusiva dentro de la empresa que pretendía educar a niños pequeños bajo principios de emprendimiento global, cobrando matrículas astronómicas y utilizando recursos de la empresa matriz sin ningún tipo de supervisión o control financiero independiente. Dentro de las oficinas centrales de WeWork, la cultura laboral se transformó en un caótico campamento de verano permanente donde las reuniones de negocios de madrugada se regaban con botellas enteras de tequila caro y la asistencia a los festivales de la empresa era obligatoria bajo amenaza de despido inmediato.
Los empleados de nivel medio trabajaban 70 horas semanales bajo una presión asfixiante, motivados únicamente por la promesa de que las opciones sobre acciones que poseían los harían millonarios el día en que la empresa saliera a cotizar oficialmente en la bolsa de valores. Neumann exigía una lealtad absoluta y un ritmo de trabajo destructivo, mientras él viajaba por el mundo en un jet privado de $60 millones pagado por la empresa, organizando retiros espirituales y buscando nuevos negocios disparatados que no tenían ninguna relación con él, subarriendo de oficinas. Para ocultar las pérdidas operativas que ya superaban los $2.000 millones anuales y mantener el flujo de capital de SoftBank, la dirección de WeWork inventó un concepto contable inaudito que denominaron EBITDA ajustado por la comunidad, una métrica financiera falsificada que eliminaba del balance los costes reales de alquiler y renovación de las oficinas. Este truco de ingeniería contable permitía a la empresa simular que cada sede era altamente rentable de forma individual, ocultando que el modelo de negocio básico consistía en asumir deudas fijas a 30 años mientras sus ingresos dependían de miembros que podían cancelar sus suscripciones mensuales con solo un día de aviso previo. La burbuja continuó inflándose hasta niveles insostenibles, sostenida únicamente por el bombo publicitario de los medios de comunicación y la ceguera voluntaria de los bancos de inversión que querían participar en el gran estreno bursátil del año. La hora de la verdad llegó a mediados del año 2019, cuando WeWork se vio obligada a presentar de forma pública su folleto de salida a bolsa, un documento oficial exigido por la Comisión de Bolsa y Valores que desnudó por completo la realidad financiera y las excentricidades de la compañía ante los analistas de Wall Street. El documento, redactado bajo la supervisión directa de Adam Neumann, estaba lleno de frases filosóficas vacías, fotografías de su familia y la delirante declaración de que la misión de la empresa era elevar la conciencia del mundo, pero carecía de cualquier explicación lógica sobre cómo pensaban alcanzar la rentabilidad algún día. La reacción de los inversores institucionales y de los periodistas financieros fue de una incredulidad y un rechazo absolutos, desatando un escrutinio feroz que comenzó a desmoronar la valoración fantasma de la empresa en cuestión de días. Ante el inminente desastre de la salida a bolsa, con la valoración de WeWork desplomándose desde los 47.000 millones hasta menos de 10.000 millones en pocas semanas, la junta directiva y el principal inversor, SoftBank, se vieron obligados a intervenir de urgencia para evitar la quiebra inmediata de la compañía. En una dramática reunión a puerta cerrada, los directores votaron a favor de destituir a Adam Neumann de su cargo de director ejecutivo, pero para lograr que se marchara sin oponer resistencia legal, tuvieron que pagarle un rescate financiero de dimensiones inmorales. Mientras la empresa cancelaba su salida a bolsa y anunciaba el despido masivo de miles de empleados que se quedaban sin indemnización y con sus acciones convertidas en papel mojado, Neumann abandonaba su imperio con más de $1.000 millones en efectivo y contratos de consultoría blindados. Nadie sospechaba que aquel extravagante estilo de vida y las promesas de cambiar el mundo ocultaban un abismo financiero que estaba a punto de devorarlo todo. El nacimiento del imperio de WeWork se gestó en las calles adoquinadas del Soho neoyorquino, un barrio que aún arrastraba las cicatrices del colapso financiero de 2008 y donde abundaban los edificios industriales vacíos. Adam Neumann y Miguel M. Zelbey entendieron que la crisis había dejado una masa de jóvenes profesionales desamparados, sin oficinas pero con un deseo ardiente de conectarse y colaborar en un entorno que no se sintiera estéril ni corporativo. El primer edificio de la compañía, inaugurado en la calle Gran, se convirtió rápidamente en un laboratorio de diseño y psicología social donde cada rincón estaba pensado para fomentar el encuentro fortuito y la interacción constante. La demanda fue tan abrumadora que las mesas de trabajo se agotaron en cuestión de días, demostrando que el subarriendo de espacios de trabajo no era solo una solución práctica, sino una necesidad emocional insatisfecha. Para sostener este crecimiento explosivo, WeWork no se limitó a pintar paredes y colocar escritorios, sino que creó una experiencia sensorial unificada que redefinió por completo el concepto estético de la oficina moderna. Los espacios se llenaron de alfombras industriales de diseño, mamparas de vidrio que eliminaban cualquier atisbo de jerarquía tradicional, luces de neón con frases motivacionales y dispensadores de cerveza artesanal de libre acceso para todos los miembros. La música sonaba con un ritmo constante en los pasillos comunes, mientras el aroma a café recién hecho flotaba en el aire para evocar la atmósfera cálida de una cafetería de moda en lugar de un centro de negocios gris. Cada detalle estaba meticulosamente calculado para que los inquilinos sintieran que pertenecer a WeWork los convertía automáticamente en parte de una élite creativa y vanguardista.
La estrategia de marketing de la empresa se centró en la mercantilización de la nostalgia comunitaria y la promesa de que el trabajo diario podía transformarse en una misión espiritual colectiva. Neumann acuñó el término de la generación del nosotros, vendiendo la idea de que WeWork no era una inmobiliaria, sino una plataforma de red social física donde las personas podían realizar lo que amaban y no solo ganarse la vida. Esta retórica resonó profundamente en una generación de millennials que buscaba desesperadamente un sentido de propósito en sus carreras y que estaba dispuesta a pagar una suscripción mensual elevada con tal de sentirse parte de una comunidad global. Los folletos publicitarios y las conferencias de prensa proyectaban la imagen de un movimiento global imparable, donde el éxito individual se medía por la capacidad de colaborar y compartir recursos con otros miembros del ecosistema. Detrás de esta brillante puesta en escena se encontraba un modelo de negocio de arbitraje inmobiliario, sumamente arriesgado y costoso que desafiaba todas las leyes tradicionales de la prudencia financiera. WeWork firmaba contratos de arrendamiento a larguísimo plazo, que a menudo se extendían entre 15 y 30 años, comprometiéndose a pagar alquileres fijos astronómicos a los grandes propietarios de los rascacielos. Luego, a pesar de estas flagrantes debilidades estructurales, Neumann logró convencer a los fondos de capital de riesgo de que WeWork debía ser valorada como una empresa tecnológica de rápido crecimiento en lugar de una inmobiliaria tradicional. Su argumento principal era que WeWork poseía una capa de software social que optimizaba el uso del espacio físico y que su escala global le permitiría generar márgenes de beneficios similares a los de gigantes como Facebook o Google. Los analistas financieros tradicionales observaban con escepticismo cómo la empresa multiplicaba su valoración en cada nueva ronda de financiación, pero el miedo a perderse la siguiente gran revolución digital de Silicon Valley impidió que muchos realizaran una deconstrucción profunda de los costes reales de renovación y mantenimiento. El carisma magnético de Adam Neumann se convirtió en el motor de captación de fondos más eficiente de Wall Street, permitiéndole seducir a banqueros experimentados y directores de fondos con discursos hipnóticos que rozaban lo místico. Durante las presentaciones privadas, Neumann no hablaba de metros cuadrados, tasas de ocupación o flujos de caja, sino de la capacidad de su empresa para rediseñar la forma en que la humanidad interactuaba en las grandes ciudades. Su imponente presencia física, su melena descuidada y su tono de voz apasionado creaban una atmósfera de certeza absoluta que anulaba cualquier cuestionamiento racional sobre la viabilidad del modelo de negocio a largo plazo. El vertiginoso ritmo de crecimiento inicial y la aparente solidez de la marca comenzaron a atraer las primeras dudas de los auditores externos, quienes advertían sobre la insostenibilidad de quemar cientos de millones de dólares mensuales para mantener la expansión. Aunque de cara a la galería WeWork se presentaba como el futuro indiscutible del mercado laboral global, en el interior de sus oficinas centrales los números simplemente no cuadraban. Pero tras esa fachada de optimismo desbordante y diseño vanguardista, comenzaba a gestarse un abismo operativo que los fundadores se esforzaban por ocultar. Con la inyección masiva de capital que comenzó a llegar de todas partes del mundo, WeWork inició una expansión geográfica desenfrenada que la llevó a abrir sedes a un ritmo de una nueva ubicación cada pocos días. Ciudades como Londres, San Francisco, Shanghái y Tel Aviv vieron cómo WeWork se convertía de la noche a la mañana en el mayor inquilino de oficinas privadas, superando a bancos históricos y corporaciones multinacionales en la firma de contratos de alquiler. Para mantener este ritmo de crecimiento sin precedentes, la empresa comenzó a adquirir propiedades de manera precipitada, pagando precios muy por encima del mercado de oficinas y asumiendo costes de remodelación colosales que devoraban el capital de los inversores antes de que los edificios pudieran generar un solo dólar de rentabilidad real. En el corazón de esta maquinaria de crecimiento se desarrolló una cultura laboral hiperactiva y caótica que difuminaba por completo las fronteras entre la vida personal de los empleados y su lealtad a la marca. Las reuniones de personal se programaban de manera habitual a altas horas de la madrugada, regadas con abundantes rondas de tequila premium que Neumann exigía que estuvieran presentes en cualquier evento oficial de la empresa. Los festivales anuales, conocidos como campamentos de verano, se convirtieron en fastuosas celebraciones de 3 días en parajes naturales donde la asistencia de todos los trabajadores era obligatoria y donde el consumo de alcohol, la música en vivo y las conferencias motivacionales se presentaban como la máxima expresión del éxito de la comunidad. Sin embargo, dentro de los departamentos de finanzas y arquitectura de la empresa, las alarmas comenzaron a sonar con una intensidad creciente que la cúpula directiva decidió ignorar sistemáticamente de cara al público. Los arquitectos y diseñadores lidiaban con presupuestos de construcción que se disparaban continuamente debido a
Los caprichos de última hora de Neumann, quien exigía acabados de lujo y demoliciones estructurales completas sin importar el coste final. Los analistas financieros veían con horror cómo la pérdida neta de la compañía se duplicaba año tras año en proporción directa a la apertura de nuevas sedes, desmitificando la teoría de que la escala global eventualmente traería la rentabilidad y demostrando que WeWork perdía dinero por cada escritorio que ponía en el mercado. A medida que WeWork acumulaba pérdidas multimillonarias, la conducta personal de Adam Neumann comenzó a exhibir un nivel de codicia y conflicto de intereses descarado, que empezó a incomodar a los miembros más prudentes de la junta directiva. Neumann utilizaba el dinero de las rondas de financiación para comprar edificios de oficinas comerciales a título personal a través de sociedades instrumentales, para luego subarrendárselos a la propia WeWork con contratos de alquiler inflados que le garantizaban ingresos personales millonarios de por vida. En una de las maniobras más controvertidas de este periodo inicial, el fundador registró a su nombre la marca de la palabra nosotros, obligando posteriormente a WeWork a pagarle casi $6 millones por los derechos de uso de su propio nombre corporativo. La ceguera voluntaria de los inversores de Silicon Valley, cegados por la promesa de márgenes tecnológicos en un negocio meramente inmobiliario, permitió que Neumann continuara operando sin ningún tipo de supervisión ni rendición de cuentas real. La entrada triunfal del gigante de las telecomunicaciones japonés SoftBank en el accionariado de WeWork en el año 2017 supuso una inyección de adrenalina financiera que alteró para siempre el rumbo de la compañía. Masayoshi Son, el visionario multimillonario detrás del colosal fondo de visión, no buscaba un crecimiento moderado ni una rentabilidad sostenible a corto plazo, sino la creación de un monopolio global absoluto que redefiniera por completo la infraestructura del trabajo moderno. La orden directa de Son a Adam Neumann fue clara y contundente: expandirse de la manera más rápida y agresiva posible, sin importar la cantidad de dinero que se quemara en el proceso. Con este cheque en blanco en el bolsillo, WeWork abandonó cualquier atisbo de prudencia contable y se lanzó a una desenfrenada carrera por conquistar cada gran rascacielos de las principales capitales del mundo. Esta vertiginosa fase de hipercrecimiento se tradujo en la apertura casi simultánea de decenas de ubicaciones en mercados extremadamente complejos y competitivos, desde Londres y París hasta Tokio y Shanghái. WeWork se convirtió de la noche a la mañana en el inquilino privado de oficinas comerciales más grande de la ciudad de Nueva York, superando a bancos históricos y corporaciones multinacionales con décadas de arraigo en Manhattan. La empresa devoraba metros cuadrados a un ritmo sin precedentes, firmando contratos de arrendamiento a larguísimo plazo con cláusulas de penalización severas que comprometían el futuro financiero de la compañía por las próximas décadas. Para los grandes propietarios de rascacielos, WeWork era una bendición que inflaba artificialmente el valor de sus inmuebles, pero para los analistas inmobiliarios independientes, esta acumulación masiva de pasivos era una bomba de tiempo contable de proporciones colosales. Conforme la escala de la empresa se multiplicaba, la influencia de Rebecca Neumann, esposa del fundador y prima de la famosa actriz Gwyneth Paltrow, comenzó a ganar un protagonismo decisivo y controvertido en la dirección de la compañía. Rebecca, quien se definía a sí misma como una guía espiritual y experta en bienestar holístico, asumió el cargo de jefa de marca de WeWork con la misión de inyectar una filosofía de trascendencia espiritual en cada aspecto del negocio. Bajo su supervisión directa, la empresa adoptó una retórica casi religiosa, donde las reuniones de negocios comenzaban con sesiones de meditación y los comunicados internos hablaban de elevar la conciencia colectiva de la humanidad en lugar de analizar las métricas de rendimiento. Esta mística corporativa alienaba a muchos ejecutivos experimentados del sector financiero que veían cómo la toma de decisiones estratégicas quedaba subordinada a corazonadas y supersticiones esotéricas. La obsesión de la pareja Neumann por expandir su visión utópica del mundo llevó a la creación de WeGrow, una división educativa ultra exclusiva destinada a niños de preescolar y primaria que operaba dentro de la propia sede central de WeWork en Nueva York. Con una matrícula anual que superaba los $40.000 por alumno, WeGrow prometía educar a los futuros emprendedores de la élite global mediante clases de agricultura orgánica, meditación consciente y rudimentos de finanzas corporativas desde los 5 años de edad. El diseño de la escuela, a cargo del prestigioso estudio de arquitectura de Harkingels, contaba con estructuras de madera sinuosas y cojines de fieltro que evocaban un entorno de ensueño, financiado en su totalidad con los fondos de inversión que WeWork captaba para su negocio principal de alquiler de oficinas. Para la junta directiva de SoftBank, este proyecto educativo era una excentricidad costosa e innecesaria que desviaba la atención del núcleo operativo.
Pero la lealtad ciega hacia Neumann les impedía poner límites a sus delirios de grandeza. Mientras el dinero fluía de manera aparentemente inagotable desde las arcas de SoftBank, el estilo de vida de los fundadores comenzó a reflejar la desconexión total con la realidad de un negocio que seguía acumulando pérdidas trimestrales récord. Adam Neumann utilizaba los recursos de WeWork para adquirir una flota de propiedades inmobiliarias de lujo en los vecindarios más exclusivos de Nueva York, California y Hawái, incluyendo fincas con canchas de tenis privadas y salas de cine personales. La empresa adquirió un jet privado de última generación valorado en $60 millones, el cual Neumann utilizaba no solo para viajes de negocios, sino para desplazarse con sus amigos a festivales de música o destinos de surf en todo el mundo. En estos vuelos privados, la tripulación se veía obligada a lidiar con el comportamiento errático del director ejecutivo y el constante consumo de sustancias prohibidas a bordo, un reflejo de la absoluta impunidad de la que gozaba el líder de la compañía. En los pasillos de la sede central de WeWork, la cultura de la cerveza gratis y el optimismo desenfrenado empezaba a chocar de frente con las primeras señales de agotamiento físico y mental de una plantilla sometida a una presión insostenible. Pero tras esa fachada de éxito deslumbrante y cultura comunitaria idílica, comenzaban a filtrarse las primeras sospechas de que los números de la empresa no eran más que un espejismo. El departamento de diseño y arquitectura de WeWork se convirtió en una olla de presión donde los profesionales trabajaban hasta 70 horas semanales para cumplir con los plazos de entrega inhumanos impuestos por la dirección. Adam Neumann solía visitar las obras de remodelación de última hora y ordenar demoliciones completas de espacios ya terminados porque el tono de la madera o la disposición de las mamparas de vidrio no se alineaban con su energía del momento, disparando los costes de construcción a niveles prohibitivos. Estas excentricidades estéticas provocaban que la renovación de cada nueva oficina costara el doble de lo presupuestado inicialmente, un gasto desorbitado que la empresa registraba en sus libros de manera creativa para evitar que las pérdidas operativas espantaran a los nuevos inversores institucionales de Wall Street. Para enmascarar esta sangría financiera y justificar la valoración de $47.000 millones que WeWork alcanzó en su última ronda de financiación privada, la dirección desarrolló una métrica contable sin precedentes que causó un profundo estupor entre los auditores más ortodoxos. El EBITDA ajustado por la comunidad permitía a la empresa excluir de sus balances los costes fijos, fundamentales del negocio, como el pago de los alquileres de los edificios, los gastos de marketing y las inversiones en remodelación de oficinas. Mediante esta contabilidad creativa de fantasía, WeWork lograba presentar cada una de sus sedes como un negocio altamente rentable de manera individual, ocultando de forma deliberada que la estructura consolidada de la corporación perdía más de $5.000 por cada minuto que pasaba. Las primeras tensiones públicas entre WeWork y los analistas más experimentados del sector inmobiliario tradicional comenzaron a aflorar cuando se constató que la tasa de ocupación de las oficinas más antiguas de la red estaba cayendo de manera constante. A diferencia de las empresas de subarrendamiento convencionales, WeWork dependía en gran medida de contratos flexibles a corto plazo con autónomos, pequeñas empresas emergentes y trabajadores independientes que podían rescindir sus contratos mensuales con escaso margen de preaviso. Esta extrema volatilidad del flujo de ingresos chocaba de frente con la rigidez de los pasivos fijos a 30 años que la empresa había contraído con los propietarios de los rascacielos, una disparidad estructural que exponía a WeWork a un riesgo de liquidez extremo ante cualquier atisbo de recesión o caída del mercado. A pesar de estas crecientes señales de alerta interna y de las tímidas advertencias de algunos miembros de la junta directiva, SoftBank y su director Masayoshi Son continuaron defendiendo la viabilidad del proyecto, inyectando miles de millones de dólares adicionales de manera sucesiva. Esta fe ciega en el liderazgo de Neumann se basaba en la premisa de que WeWork eventualmente alcanzaría una escala tan inmensa que sus competidores serían barridos del mercado, permitiéndole subir los precios de manera unilateral y monopolizar el sector de las oficinas en las grandes urbes. Sin embargo, esta estrategia de hipercrecimiento a toda costa ignoraba que WeWork no era una empresa de software cuyos costes marginales de reproducción son cercanos a cero, sino un negocio físico con costes reales de mantenimiento, limpieza, personal y suministros que se incrementaban con cada nueva apertura de oficina. Con la valoración privada de la compañía inflada artificialmente hasta niveles insostenibles por el dinero de SoftBank, los Neumann comenzaron a diseñar de manera discreta su estrategia de salida financiera personal antes de que el mercado bursátil pudiera evaluar la solidez real de la empresa. Adam Neumann comenzó a registrar a su nombre personal diversas patentes y marcas comerciales relacionadas con él.
concepto de la palabra nosotros, con la intención oculta de obligar posteriormente a su propia compañía a pagarle millones de dólares por los derechos de uso de estos términos en el mercado global. Esta práctica de enriquecimiento a expensas de la propia corporación y el conflicto de intereses descarado que suponía comprar edificios de oficinas para luego alquilárselos a WeWork a precios inflados comenzó a levantar sospechas entre los primeros periodistas de investigación financiera de Nueva York. La complacencia de los inversores de Silicon Valley y la mística mesiánica que rodeaba a Adam Neumann estaban a punto de enfrentarse a su prueba de fuego definitiva con la llegada del año 2019 y la necesidad imperiosa de salir a cotizar en la bolsa de valores para captar nuevos fondos de liquidez. Lo que la cúpula directiva de WeWork consideraba que sería su gran coronación pública en Wall Street se convertiría en un viaje sin retorno hacia un desastre corporativo sin precedentes. A principios de 2019, WeWork había alcanzado la cúspide de la pirámide corporativa global al ser valorada en la astronómica cifra de 47.000 millones de dólares, convirtiéndose en la empresa emergente más valiosa de los Estados Unidos. En la sede central de Nueva York, el ambiente no era el de una multinacional inmobiliaria que luchaba por pagar sus facturas, sino el de un templo de adoración donde Adam Neumann era tratado como un mesías infalible del capitalismo tecnológico moderno. Los bancos de inversión más respetados de Wall Street competían de manera salvaje por ganarse el favor del fundador, prometiéndole valoraciones futuras que superaban los 100.000 millones de dólares a cambio de gestionar su inminente salida a bolsa. Ninguno de estos experimentados analistas financieros se atrevía a cuestionar la viabilidad de un modelo de negocio que, en realidad, consumía capital a un ritmo destructivo de miles de dólares por minuto. Ese torrente ilimitado de dinero se tradujo en una cultura interna caracterizada por el exceso, la extravagancia desmedida y una atmósfera de fiesta perpetua que rozaba la negligencia corporativa más absoluta. Los campamentos de verano de la empresa se transformaron en costosos festivales de música donde miles de empleados eran transportados con todos los gastos pagados para asistir a discursos motivacionales que se prolongaban hasta el amanecer bajo los efectos del alcohol. Las reuniones de la junta directiva y los comités estratégicos se programaban de manera rutinaria a las 2 de la madrugada, donde el tequila de la marca más cara del mercado fluía de forma obligatoria y donde el cansancio físico de los participantes se disfrazaba de pasión y compromiso inquebrantable por cambiar el mundo. Los empleados que mostraban cualquier signo de agotamiento o escepticismo ante este ritmo de vida eran apartados de inmediato del círculo de confianza del carismático fundador. La excentricidad de Adam Neumann se manifestó con total claridad en la compra de un lujoso jet privado Gulfstream, de 60 millones de dólares, financiado enteramente con el capital aportado por los inversores para el crecimiento operativo de la compañía. Este rascacielos flotante fue modificado a gusto del director ejecutivo, incluyendo pantallas gigantes, de sonido de última generación y una cabina de descanso exclusiva para su familia y sus asesores espirituales más cercanos. Los viajes del fundador se convirtieron en leyenda dentro de la industria aeronáutica por el consumo constante de sustancias prohibidas a bordo, lo que obligaba a las tripulaciones a operar bajo condiciones extremas y a lidiar con el humo que llenaba la cabina. En una ocasión, las autoridades de un aeropuerto internacional retuvieron la aeronave tras descubrir que Neumann había ocultado una cantidad significativa de narcóticos dentro de una caja de cereales para un vuelo de ocio. La influencia de su esposa Rebecca Neumann en la toma de decisiones estratégicas de la empresa alcanzó niveles que desataron un profundo malestar entre los ejecutivos de la vieja escuela que aún quedaban en la organización. Rebecca, guiada por corazonadas espirituales y conceptos difusos de energía holística, exigía que se despidiera a directores de departamento altamente cualificados simplemente porque no le gustaba la vibración que transmitían durante sus breves interacciones en los pasillos de la sede central. La jefa de marca de WeWork utilizaba de manera sistemática los recursos financieros e infraestructurales de la empresa matriz para financiar sus propios caprichos personales, tales como la división escolar WeGrow, la cual operaba bajo la extraña premisa de que los niños pequeños debían aprender a ser empresarios globales antes de saber leer correctamente. Pero el verdadero conflicto de intereses que comenzó a alarmar a los auditores externos fue la descarada ingeniería financiera que Adam Neumann implementó para enriquecer su patrimonio personal a expensas de la propia corporación que dirigía. El fundador utilizaba su influencia y el valor de sus acciones de WeWork como colateral para obtener líneas de crédito personales de cientos de millones de dólares otorgadas por los mismos bancos que querían liderar la salida a bolsa. Con este dinero prestado,
Neumann compraba en secreto edificios de oficinas comerciales de gran envergadura en Manhattan y otras ciudades, para luego alquilárselos a su propia empresa, WeWork, firmando contratos de arrendamiento a largo plazo con tarifas muy superiores a las del mercado que le aseguraban ganancias millonarios directas y de por vida. Esta red de autopromoción y lucro personal alcanzó su punto más polémico cuando Neumann decidió registrar a su nombre personal la marca de la palabra nosotros, anticipando el cambio de nombre corporativo de la empresa a la compañía del nosotros. Una vez que la corporación decidió realizar esta transición de marca para unificar todas sus divisiones bajo un solo paraguas conceptual, Neumann obligó a WeWork a pagarle casi $6 millones en efectivo por los derechos de uso de su propio nombre. Esta maniobra de codicia desmedida y desprecio absoluto por los principios más básicos de la gobernanza corporativa comenzó a filtrarse de manera discreta a la prensa especializada, levantando las primeras sospechas de que WeWork estaba siendo gestionada no como una empresa pública, sino como el feudo privado de un monarca absoluto. Pero detrás de esta cortina de opulencia ilimitada y discursos sobre la elevación de la conciencia humana, comenzaba a desvelarse una rotura contable insostenible que amenazaba con arrastrar a toda la organización al abismo más absoluto. Los primeros informes internos que llegaron a la mesa del director financiero mostraban de manera inequívoca que la velocidad a la que WeWork quemaba su efectivo disponible superaba con creces cualquier proyección de crecimiento realista, revelando que el gigante de las oficinas compartidas se dirigía a toda velocidad hacia un muro financiero imposible de esquivar. Los balances financieros que WeWork se vio obligada a consolidar internamente revelaban una realidad económica que contrastaba de forma brutal con las declaraciones triunfalistas de Neumann ante los medios de comunicación y los inversores extranjeros. En el año 2018, la empresa registró unas pérdidas netas superiores a los $1.900 millones sobre unos ingresos que apenas alcanzaban los 1.800 millones, lo que significaba que WeWork perdía de manera sistemática más dinero del que era capaz de generar operativamente. La expansión global desenfrenada, combinada con los colosales costes de renovación de las nuevas oficinas y las extravagancias de la directiva, devoraban el capital de las rondas de financiación a una velocidad que ningún fondo de inversión del mundo, ni siquiera el colosal SoftBank, podía sostener de manera indefinida sin un colapso de liquidez. A pesar de este panorama desolador, Neumann y su círculo íntimo continuaron con los preparativos para la gran salida a bolsa en el mercado público de Nueva York, un evento que consideraban el clímax definitivo de su trayectoria mesiánica. Los asesores financieros de la compañía comenzaron a redactar el folleto de registro oficial, un documento que por ley debe mostrar la realidad financiera de la empresa de forma transparente y sin ningún tipo de maquillaje publicitario para proteger a los futuros inversores minoristas. Neumann insistió de manera obsesiva en que el documento reflejara su filosofía personal, llenándolo de fotografías familiares, reflexiones sobre el sentido de la comunidad y declaraciones místicas sobre cómo WeWork cambiaría el destino de la humanidad, en lugar de aportar datos matemáticos sólidos sobre el camino hacia la rentabilidad real. En los pasillos de la sede de WeWork y en los departamentos contables de la empresa, la tensión técnica alcanzó un punto de máxima fricción conforme se aproximaba la fecha de presentación obligatoria ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los ejecutivos financieros más prudentes sabían que los inversores institucionales de Wall Street no aceptarían de manera dócil conceptos contables inventados como el EBITDA ajustado por la comunidad una vez que tuvieran acceso a los números consolidados de la deuda real. La asimetría estructural de WeWork, con compromisos fijos de alquiler a 30 años por valor de $47.000 millones frente a unos ingresos por membresías flexibles que podían cancelarse en un solo mes, era un riesgo sistémico que ningún análisis riguroso de debida diligencia pasaría por alto. Al mismo tiempo, diversos periodistas de investigación económica de los principales periódicos financieros de Nueva York comenzaron a atar cabos, rastreando los registros de propiedad y las transacciones societarias que Neumann había realizado en secreto durante los últimos años. Las revelaciones sobre las ventas masivas de acciones por parte del fundador, quien ya había retirado más de $700 millones en efectivo antes de la salida a bolsa, sembraron la desconfianza entre los empleados de nivel medio que veían cómo su futuro dependía de unas opciones sobre acciones que pronto se enfrentarían al veredicto del mercado libre. El carisma que durante años había servido para seducir a multimillonarios e inversores asiáticos comenzaba a ser visto como una peligrosa herramienta de manipulación psicológica diseñada para ocultar una quiebra operativa inminente. Con la publicación inminente del documento de registro oficial,
La colisión frontal entre la gran fantasía mesiánica de Silicon Valley y la implacable matemática de Wall Street estaba a punto de desatar la tormenta perfecta. Nadie en la junta directiva, ni siquiera el propio Adam Neumann con todo su magnetismo personal, estaba preparado para el nivel de escrutinio público e indignación financiera que se desataría una vez que los secretos mejor guardados de WeWork quedaran expuestos ante el implacable escrutinio de los inversores de todo el planeta. La publicación oficial del folleto de registro conocido como S1 a mediados de agosto de 2019 desató una tormenta de escepticismo que barrió de inmediato las oficinas de Wall Street. Los analistas financieros acostumbrados a lidiar con números fríos y balances rigurosos abrieron el documento, esperando encontrar la fórmula matemática que justificaba una valoración de $47.000 millones. Lo que encontraron en su lugar fue un manifiesto místico que parecía más el folleto de una secta de la nueva era que el informe financiero de una corporación que aspiraba a cotizar en la bolsa de valores más importante del mundo. El documento comenzaba con una extravagante dedicatoria a la energía del nosotros, un concepto abstracto que Neumann utilizaba para justificar la ausencia total de controles internos y de prácticas tradicionales de gobernanza corporativa. El texto estaba plagado de fotografías a página completa del fundador surfeando, de su esposa Rebecca meditando en la escuela privada de la empresa y de lemas motivacionales sobre la elevación de la conciencia humana. Wall Street no tardó en reaccionar con una mezcla de burla y profunda indignación ante lo que consideraban una falta de respeto absoluta a la inteligencia de los inversores institucionales y particulares. La deconstrucción de las cifras reales contenidas en las páginas interiores del folleto reveló un panorama operativo que los expertos calificaron de auténtica pesadilla financiera y suicidio contable. WeWork no solo no era una empresa tecnológica con costes marginales eficientes, sino que era una inmobiliaria tradicional hiperapalancada que perdía más de $200.000 cada día. La disparidad entre los compromisos de alquiler a largo plazo con los propietarios de los edificios y los ingresos altamente volátiles a corto plazo de sus miembros independientes se mostró como una trampa de liquidez mortal que ninguna campaña de publicidad creativa podía resolver de forma sostenible. En cuestión de pocos días, la gran ilusión creada por el magnetismo de Adam Neumann comenzó a desmoronarse a una velocidad que causó pánico en los despachos de los grandes bancos de inversión de Nueva York. La valoración estimada de la compañía para la salida a bolsa inició una caída libre humillante, desplomándose de los iniciales $47.000 millones a $30.000 millones, luego a $15.000 millones, y finalmente situándose por debajo de los $10.000 millones. Los mismos banqueros que semanas antes alababan el genio visionario de Neumann ahora se negaban a respaldar una operación que se preveía como uno de los mayores fracasos de la historia financiera moderna. Este repentino derrumbe de la valoración privada puso en una situación de extrema vulnerabilidad al gigante japonés SoftBank, cuyo fondo de visión había invertido más de $10.000 millones en la locura expansionista de WeWork. Masayoshi Son comprendió con dolorosa claridad que su reputación como el inversor más audaz del sector tecnológico global estaba a punto de ser destruida junto con el castillo de naipes que había ayudado a inflar. Si la salida a bolsa fracasaba o se cancelaba por completo, WeWork se quedaría sin el flujo de caja necesario para pagar sus alquileres de rascacielos a finales de año, lo que arrastraría a SoftBank a un desastre financiero de proporciones incalculables. La tensión en las oficinas de WeWork se volvió asfixiante conforme los Neumann intentaban desesperadamente mantener el control de la junta directiva y silenciar las voces críticas que empezaban a exigir una reestructuración de emergencia. Adam Neumann creía que su estatus de fundador mesiánico y sus acciones de voto múltiple lo protegían de cualquier intento de destitución por parte de los inversores extranjeros o de los directores independientes. Sin embargo, detrás de la escena corporativa tradicional, los representantes de SoftBank iniciaron una discreta y metódica campaña de alianzas para despojar al carismático líder de su corona imperial antes de que fuera demasiado tarde. Pero la caída del líder carismático no se resolvería con un simple despido en los tribunales, sino con una negociación secreta que dejaría a toda la industria financiera con la boca abierta. La batalla final por el control de la compañía se libró a finales de septiembre de 2019 en una serie de dramáticas reuniones a puerta cerrada en los rascacielos de Manhattan. Los consejeros independientes liderados por SoftBank presentaron a Neumann un ultimátum inevitable. Debía renunciar a su cargo de director ejecutivo de forma inmediata si no quería ver cómo los bancos cancelaban las líneas de crédito y empujaban a WeWork a la quiebra técnica esa misma semana.
Neumann, acorralado por la realidad matemática y por la pérdida de la fe de su mentor Masayoshi Son, comprendió que el imperio espiritual que había construido sobre cimientos de deuda ya no le pertenecía. Para facilitar su salida y evitar una costosa guerra legal que destruyera el poco valor de marca que aún quedaba, la junta directiva tuvo que firmar un acuerdo de rescate financiero de dimensiones inmorales para el fundador cesado. SoftBank acordó comprar cientos de millones de dólares en acciones personales de Neumann, concederle una línea de crédito de 500 millones para pagar sus deudas personales y abonarle una tarifa de consultoría de 185 millones por apartarse del negocio. Mientras Neumann abandonaba la sede central convertido en un multimillonario en efectivo, la empresa que dejaba atrás se encontraba en una situación de colapso operativo inminente y sin fondos para sobrevivir. El contraste entre la obscena fortuna personal con la que se retiraba el fundador y la precaria situación en la que quedaban los miles de empleados de WeWork desató una ola de indignación pública sin precedentes. Los trabajadores de nivel medio que habían sacrificado sus vidas personales y trabajado jornadas agotadoras, bajo la promesa de que sus opciones sobre acciones los harían ricos, vieron como su futuro financiero se evaporaba en un instante. Las participaciones de la empresa se convirtieron en papel mojado inutilizable, mientras la nueva dirección anunciaba la cancelación del estreno bursátil y preparaba un drástico plan de recorte de gastos que afectaría a gran parte de la plantilla global. La cancelación oficial de la salida a bolsa dejó a WeWork en un estado de parálisis corporativa extrema y expuesta al escrutinio implacable de los medios de comunicación que ahora devoraban cada excentricidad del antiguo director. El mito de la empresa tecnológica que iba a elevar la conciencia del mundo fue sustituido por la cruda realidad de un negocio de subarrendamiento común que carecía de la liquidez básica para operar en las próximas semanas. El nuevo equipo de gestión tuvo que iniciar un doloroso proceso de liquidación de activos no estratégicos y de cancelación de contratos de alquiler que sumió a la organización en una profunda crisis de identidad corporativa. Las primeras medidas del nuevo equipo de directores se centraron en desmantelar de manera radical todos los vestigios del extravagante estilo de vida que Adam y Rebecca Neumann habían impuesto en la compañía durante la era de la abundancia. Se puso a la venta de inmediato el jet privado de 60 millones de dólares. Se ordenó el cierre definitivo de la escuela de lujo Wigro y se eliminaron los dispensadores de cerveza artesanal de libre acceso que habían sido el símbolo de la marca. Los empleados supervivientes tuvieron que adaptarse a una realidad de oficinas vacías, presupuestos recortados y la amarga certeza de que WeWork nunca había sido más que una inmobiliaria ordinaria, vestida con luces de neón. A pesar de estos severos ajustes y de la inyección de capital de emergencia que SoftBank tuvo que aportar para asumir el control total de la compañía y evitar la bancarrota inmediata, el futuro de WeWork seguía pendiendo de un hilo muy delgado. El mercado de oficinas compartidas que Neumann había intentado monopolizar se enfrentaba ahora a una profunda desconfianza de los grandes inversores institucionales que ya no creían en las falsas promesas de Silicon Valley. Nadie podía imaginar que tras desmantelar los lujos del fundador, el verdadero colapso final de WeWork vendría de la mano de un evento global que vaciaría las oficinas de todo el planeta. El desmantelamiento de los excesos de la era de Adam Neumann no fue suficiente para sanar las profundas heridas financieras de una corporación que se había construido sobre cimientos de pura especulación. El nuevo equipo gestor de WeWork se encontró con la dura tarea de intentar estabilizar un barco que hacía agua por todas partes, enfrentándose a un mercado inmobiliario que empezaba a mirar con extrema sospecha cada uno de sus movimientos. La mística del nosotros fue reemplazada por la cruda realidad de un negocio ordinario que luchaba diariamente por encontrar el capital necesario para cubrir sus inmensos costes operativos. El verdadero golpe de gracia para el tambaleante imperio de las oficinas compartidas llegó a principios del año 2020, con la irrupción de un acontecimiento sanitario global que nadie pudo prever. La pandemia del coronavirus obligó a gobiernos de todo el mundo a decretar confinamientos estrictos, enviando a millones de profesionales a trabajar desde sus hogares de la noche a la mañana. Los majestuosos rascacielos de WeWork en las principales capitales del planeta, diseñados para albergar a miles de personas en estrecha convivencia, quedaron completamente desiertos en cuestión de días. Este vacío de ocupación repentino expuso de la manera más cruda y violenta la debilidad intrínseca del modelo de arbitraje de la compañía, que los analistas más escépticos habían señalado desde el principio. Mientras WeWork seguía obligada por ley a pagar miles de millones de dólares en alquileres fijos a largo plazo a los grandes propietarios de los rascacielos, sus ingresos se desplomaron de forma inmediata.
Miles de miembros autónomos y pequeñas empresas emergentes cancelaron sus suscripciones flexibles sin penalización alguna, dejando a WeWork sin su principal fuente de financiación. El gigante de telecomunicaciones japonés SoftBank se vio obligado a intervenir nuevamente de urgencia, inyectando más fondos de emergencia simplemente para evitar que la compañía se declarara en bancarrota de forma inmediata. Esta desesperada estrategia de respiración asistida financiera sirvió para mantener con vida a un gigante moribundo, pero a un coste que destruyó gran parte del prestigio del fondo de visión. Las oficinas desiertas se convirtieron en el símbolo de una era de excesos de Silicon Valley que se desvanecía, ante la implacable realidad de un mundo confinado. A medida que la crisis se prolongaba, la nueva dirección de WeWork se vio obligada a ejecutar drásticas medidas de reestructuración que implicaron el despido inmediato de miles de trabajadores en todo el mundo. Cerca de 2.400 personas perdieron sus empleos en una serie de dolorosas oleadas de recortes, abandonando la compañía con las manos vacías y con la amarga certeza de que sus promesas de riqueza eran una ilusión. Sus opciones sobre acciones, por las que habían trabajado jornadas inhumanas de 70 horas semanales, se habían convertido en papel mojado sin valor alguno. Este trágico destino contrastaba de forma indignante con la inmensa fortuna que Adam Neumann había logrado asegurar gracias a su blindado acuerdo de salida con la junta directiva de SoftBank. Mientras sus antiguos empleados hacían cola en las oficinas de empleo y lidiaban con la incertidumbre económica, el derrocado fundador disfrutaba de su estatus de multimillonario en sus lujosas residencias de veraneo. La enorme brecha entre la recompensa de los ejecutivos responsables del desastre y el castigo de los trabajadores de nivel medio dejó una marca imborrable de indignación en la opinión pública internacional. Pero la caída del gigante inmobiliario no se detendría con estos despidos masivos, sino que daría paso a una lenta y humillante agonía en los mercados financieros que culminaría en un anuncio demoledor. En un intento desesperado por captar la liquidez necesaria para sobrevivir en la era pospandemia, WeWork finalmente logró salir a bolsa a finales del año 2021 mediante una fusión con una sociedad de adquisición de propósito especial. Este estreno bursátil, realizado de manera discreta y sin el glamour de las pasadas proyecciones de Wall Street, solo sirvió para someter a la compañía al implacable escrutinio diario de los inversores públicos. Lejos de la valoración mística de $47.000 millones del pasado, WeWork debutó con una valoración drásticamente reducida que no paró de caer. Los resultados financieros trimestrales siguieron mostrando pérdidas colosales de cientos de millones de dólares, confirmando que la empresa seguía perdiendo dinero por cada metro cuadrado que intentaba subarrendar en el nuevo mercado de trabajo híbrido. La confianza de los inversores institucionales se evaporó por completo, desatando una venta masiva de acciones que redujo el precio de la participación a unos pocos centavos por unidad. El mercado libre dictó su veredicto final, despojando a WeWork de cualquier atisbo de credibilidad y empujando su cotización al abismo de las acciones, sin valor real. El desenlace definitivo se materializó a finales del año 2023, cuando WeWork presentó oficialmente su solicitud de declaración de quiebra bajo el capítulo 11 ante los tribunales federales de los Estados Unidos. La empresa que una vez prometió elevar la conciencia del mundo y redefinir la civilización humana se declaró insolvente con deudas multimillonarias imposibles de pagar a sus acreedores. Aquel colapso histórico marcó el final de uno de los unicornios más sobrevalorados de la era moderna, dejando una lección permanente sobre los peligros de la especulación descontrolada. Para SoftBank y su fundador Masayoshi Son, el colapso de WeWork representó una pérdida financiera devastadora de más de $11.000 millones y un golpe irreparable a su reputación en los mercados. Son se vio obligado a admitir públicamente ante sus accionistas que su juicio había sido defectuoso al dejarse cegar por la energía de Adam Neumann, reconociendo que la fe ciega en un líder carismático no puede sustituir un análisis matemático riguroso. El caso de WeWork quedó registrado en las escuelas de negocios como el ejemplo supremo de la ceguera corporativa. Hoy en día, WeWork intenta resurgir de sus cenizas mediante un doloroso proceso de reestructuración judicial que ha obligado a cerrar cientos de oficinas y rescindir contratos de alquiler insostenibles en todo el mundo. La historia de su auge y caída permanece como una advertencia silenciosa para la nueva generación de emprendedores que buscan construir imperios de la noche a la mañana a base de discursos vacíos y valoraciones de fantasía. El mito del fundador mesiánico capaz de doblar la realidad con su carisma ha quedado herido de muerte tras revelarse el abismo contable que se ocultaba tras los Nians y la cerveza gratis. Nadie puede predecir qué corporación será la siguiente en desmoronarse bajo el peso de sus propias promesas de humo,
Pero la historia nos ha enseñado que el mercado libre siempre termina por imponer la implacable realidad de las matemáticas. Si esta detallada investigación sobre el lado oscuro de WeWork y el falso mesías de Silicon Valley te ha abierto los ojos y quieres seguir descubriendo cómo las grandes élites manipulan la verdad, te invitamos a tomar acción inmediata. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder, activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Comparte este vídeo con tus conocidos y déjanos tu opinión en los comentarios sobre esta impactante farsa corporativa. Tu apoyo decidido es fundamental para que podamos continuar trayendo a la luz las investigaciones más rigurosas y defendiendo la verdad sin censura.